Buenos días desde ariatecnología.com. Hoy vamos a hablar sobre el transistor de efecto de campo de unión, más conocido por su abreviatura que es JFET, ¿vale? Aquí tenéis la abreviatura. Aquí tenéis unos dibujitos de cómo serían físicamente los transistores de efecto de campo de unión. Ya vimos en su día los MOSFET, que son el otro tipo de transistores de efecto de campo. Podéis verlo en Área Tecnología en el apartado de electrónica. Pero hoy vamos a centrarnos en los JFET, que son los de campo pero de unión, ¿vale? Mm, Primero, son muy parecidos a los transistores normales bipolares, también estudiados en área de tecnología, pero su funcionamiento es diferente. Si en los transistores bipolares normales y corrientes hacemos pasar una corriente por la base y eso activa que se pueda pasar una corriente entre el colector y el emisor, aquí en vez de activarse con una corriente por la base, lo que vamos a tener que hacer es activarlo por tensión, que es la gran diferencia entre uno y otro, ¿vale? Aparte de que suelen ser mucho más pequeñitos, ¿vale? Más económicos y tienen mayor rendimiento porque consumen mucho menos, sobre todo la parte de activación, como podéis ver en la página de la tecnología sobre el MOSFET. Aquí vamos a explicar los detalles más básicos de funcionamiento para entenderlo y el que quiera profundizar más, ya sabéis, en tecnología.com, luego os dejamos el enlace al JFET. Mirad, ¿qué es un JFET? Bueno, pues es un componente electrónico que tiene una parte N, acordaros, semiconductores N, semiconductores P, también lo tenéis en la tecnología. Bueno, pues está formado por un semiconductor del tipo N y dos semiconductores del tipo P. Luego veremos que puede ser al revés, ¿eh? Uno de P y dos de N. Pero vamos a empezar por este que tiene el conductor N aquí en el medio con dos P. El del medio se llama canal. Y si es N se llamará canal N, si es P se llama canal P. En este caso es canal N, pues canal N. ¿Por qué se llama canal? Porque es por donde va a circular la corriente. La corriente de salida, para activar una lámpara, para activar un LED, para activar un timbre, lo que queramos, va a circular del drenador por el canal hacia la fuente, ¿vale? Esa sería la corriente de salida. Pero para que esa corriente se active, es decir, que no que se active, sino que para que esa corriente de drenador a fuente pueda pasar en esa dirección, necesitamos activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Pues a través de esta patilla que se llama puerta con la fuente, aplicando una tensión entre la puerta y la fuente, como veremos más adelante. Bueno, así, en resumidas cuentas, eso es lo que se trata. Son dos semiconductores con tres patillas pegadas aquí a los semiconductores y que cuando hay una tensión entre la puerta y la fuente se permite el paso entre el drenador y fuente de una corriente. Algo similar como que fuera la puerta y la fuente la base del bipolar y el colector emisor el drenador y la fuente. ¿Vale? Mirad, el símbolo es este, vais a poder verlo de dos maneras, con la flecha hacia abajo y la flecha en el medio, y por supuesto con un circulito alrededor que muchas veces también se simplifica y no se pone el círculo, pero realmente debería tener el círculo y una G de gate, de puerta, de drenador y de la fuente de salida, source, ¿vale? Mirad, aquí no vamos a explicar el funcionamiento interno, lo tenéis explicado en la página de tecnología del JP. Pero aquí vamos a ver cómo funciona, sin explicar el porqué, por así decirlo. Mirad, tenemos aquí como en la patilla, en la puerta, con la gate, con la fuente, una fuente de tensión variable y lógicamente entre el drenador y la fuente, otra fuente que puede ser fija, puede ser variable, como queramos. Mirad, cuando esto es cero, la tensión aquí es cero, ¿vale? Aquí no hay tensión, este canal no tiene resistencia prácticamente y permite pasar toda la corriente desde el drenador a la fuente, toda la corriente que me proporcione la fuente de alimentación, esta de aquí, ¿vale? Si yo aumento la tensión aquí en negativo, porque está polarizado siempre la puerta y la fuente, hay que polarizarlo en negativo. ¿Y qué significa en inversa? Perdón, polarización inversa. ¿Qué significa? Que si la fuente es de tipo P, como lo veis aquí, hay que llevarlo al negativo y si la fuente es de tipo N, hay que llevarlo al positivo. ¿Vale? Lo mismo que la puerta tipo P, si la puerta es tipo P, ahora tiene que ir a negativo. ¿Vale? Bueno, sobre todo, perdón, mejor con la fuente que con la puerta. La puerta es tipo P, pues al negativo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el circuito, ¿vale? Tiene una flechecita hacia adentro y esta una flechita hacia afuera. Ahora vamos a ver por qué esa diferencia entre uno y otro. Yo vamos a basarnos en este de aquí. Tenemos VGG a la puerta que es, como es este de aquí, que es el PNP, pues entonces este es P, tiene que ir al negativo,
y la fuente le conectamos lógicamente a la otra tensión, al positivo, y una fuente de alimentación, una tensión entre D y S. Vuelvo a repetir, cuando aquí es 0, puede pasar toda la corriente, y pues, lógicamente hay una VDS o VDD, hay una corriente que se llama ID, que es la corriente entre generador y fuente, que es la que alimentará aquí si tuviéramos un receptor. Mejor este circuito de aquí lo tenéis mejor, ¿vale? Por aquí tenéis el receptor de salida, la fuente. Cuando metemos el negativo aquí, porque es positivo, tiene que estar, y porque esto es un semiconductor P, hay que meterlo en negativo para que esté polarizado inversamente. Cuando metemos tensión por aquí, circula una corriente de salida por aquí. Aumentando la tensión, disminuye la corriente esta, ¿vale? Si dejáramos fija esa tensión y la corriente fuera de 5 amperios, por ejemplo, para esta V 0, cuando esta V es menos 2, inversa, menos 2, por eso menos 2, esta corriente disminuye para la misma tensión de antes, ¿vale? Es decir, si yo aquí tengo 15 voltios y por aquí pasan, y aquí tengo 2,5, imaginaos que por aquí pasa 10 miliamperios. Bueno, pues si con esos 15 voltios, aquí en vez de menos 2,5 pongo menos 5, en vez de 10 miliamperios pasarán 5 miliamperios, ¿vale? Hay que calcularlo para que sea la que necesite el receptor de salida, el RB, esto de aquí. Bueno, así funciona. El canal se estrecha, disminuye la resistencia al estrecharse y permite menos paso de la corriente. Cuando se estrecha, al aumentar en negativo, porque está polarizada inversamente, la V entre la puerta y la fuente. Al aumentar. Ese es el funcionamiento básico, ¿vale? Y tenemos dos, fijaros, dos tipos. Tenemos el que vimos antes, que llamamos JFET de canal N, porque el canal es N y los otros dos son de semiconductores P, y el canal P, que simplemente es el canal es P, y los otros son de semiconductores de tipo N. Para polarizar en negativo, en este caso, como la puerta es negativo, aquí tendríamos que poner el positivo de la tensión. Tensión de entrada, tensión GG, que se suele llamar, tensión GS normalmente se suele llamar, entre la puerta y la fuente. Aquí tiene que ir al positivo. Y aquí tiene que ir al negativo para que se polarice inversamente. Porque el truco está en la polarización inversa, ¿vale? Fijaros, aumentamos la tensión aquí, ¿vale? Pero eso no significa que haya corriente entre G y S. La corriente, al ser inverso, al estar por al semiconductor, fijaros, al final es entre la fuente y la puerta hay una unión PN. Sabéis que es una unión PN, pero al estar polarizado inversamente, ¿cómo era un diodo cuando está polarizado inversamente? La corriente es prácticamente cero. No cero del todo, pero prácticamente cero. Con lo cual, ¿qué nos sucede aquí? Que aunque yo siga aumentando en inverso, menos 1, menos 2, menos 5, la tensión aquí, GS, esta tensión de aquí, entre GS y S, la corriente entre GS es prácticamente nula. Es decir, no me está consumiendo nada el hecho de activar o desactivar el circuito de salida mediante esta tensión, ¿vale? Cosa que con el transistor bipolar sí que nos consumía porque había una corriente de base. Luego es más eficaz en rendimiento. Aquí tenéis las características, las curvas más características. Vamos a empezar por esta aquí. La ID en función de la VGS. Acordaros que la VGS es la V entre la salida y esta, es decir, la que está polarizada inversamente y la que hace que el canal esté ancho para que pase toda la corriente y si voy aumentando en negativo, el canal se va estrechando y permite pasar menos corriente. Cuando se estrecha el canal es que tiene menos resistencia, ¿vale? Pues fijaros, para una VGSS de 0 es cuando más corriente puede pasar a través del JP, del transistor de unión, del JFET. Esa corriente máxima, que es cuando tiene VG de 0, se llama IDSS normalmente, ¿vale? Según voy aumentando, lo pongo menos 1, la corriente que puede pasar va a ser menor. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser menor la corriente? Pues lógicamente porque el canal se estrecha, al aumentar la tensión inversa, el canal se estrecha y al estrecharse el canal permite pasar menos corriente. Si aumento, permite pasar menos corriente y llega un momento, en este caso para 4 menos 4 voltios, que ya se cierra totalmente, está estrangulado totalmente el canal y ya no puede pasar corriente entre el drenador y la salida, ya no puede pasar corriente. La corriente de salida será 0. ¿Vale? Esa tensión, para la cual ya es un interruptor cerrado, abierto, sería VGS off, esta que se llama VGS off. ¿Vale? Y ahora vamos a ver otra curva, que es la curva de la intensidad de salida, ID, en función de la tensión de la fuente de salida también. Para una tensión fija, ¿vale? Lógicamente, la fuente, si esta fuente es variable, aquí, aunque para una tensión fija, voy variando esta tensión y aquí también voy variando la intensidad, ¿vale? Como vamos a ver. Mirad,
hay una zona que es prácticamente una recta, en el cual según voy aumentando la tensión GS, tensión DS, la tensión de salida de la fuente de salida, tensión DS, según va aumentando prácticamente de forma lineal la intensidad de salida. Se comporta el JFET como una resistencia óhmica. ¿Vale? ¿Acordáis que una resistencia óhmica? Aumentamos tensión, aumenta intensidad, en forma de recta prácticamente. Hasta que llega un momento, recuerdo por si acaso, estamos variando esta tensión y ver qué pasa con esta intensidad cuando tenemos una tensión aquí fija, ¿vale? Que la tensión fija es cero, perdón. VGS la dejamos en cero. Cuando tenemos VGS cero, que es cuando máxima corriente puede pasar, si aumentamos la tensión va aumentando la corriente hasta que llega aquí, que se estabiliza y ya no puede pasar más corriente. Esa corriente será esta de aquí. Para VGS cero, la máxima que puede tener, que puede pasar a través del transistor, ¿vale? Será esa. Y luego se estabiliza y por mucho que yo aumente la tensión de DS, la de salida, por mucho que aumente esta tensión de salida, la intensidad de salida o del circuito de salida va a ser siempre la misma, ¿vale? Hasta llegar a un punto que es el de saturación límite, que ahí no deberíamos llegar nunca porque se produciría que se quemaría el transistor. Bueno, este punto se llama la tensión de estrangulamiento. Ese punto de ahí se llama tensión de estrangulamiento. ¿Vale? Podría ser menos 4 voltios. Perdón, aquí ya es positivo porque es la VDS. Puede ser más 4, más 3, más 5 voltios, los voltios que fueran. ¿Vale? Y se puede calcular la tensión para un punto concreto de VGS. Esa tensión, ¿cuánto sería? Poniendo el valor de VGS, en este caso 0, menos el valor de VGS off, que sería este de aquí. Por cierto, IDSS y VGS off nos la da el fabricante. Y normalmente también nos suele dar los valores de estrangulamiento para varias VGS diferentes, ¿vale? Pero sobre todo el VGS off y el IDS nos la dan el fabricante. Bueno, pues esto hace que, fijaros, pueda utilizar el JF como una resistencia variable, ¿eh? Un uso muy importante. Y aquí, en esta zona de aquí, que no varía la intensidad por mucho que varíe la tensión, lo puedo utilizar como una fuente de intensidad fija, para que no se modifique la intensidad. Algo parecido a lo que hacemos con el varistor. Pero eso era para las tensiones, para mantener la tensión fija y constante, aquí para mantener la intensidad fija y constante, ¿vale? Esto para una VGS de 0. Si yo ahora voy aquí y digo, voy a aumentar a la VGS, dejo la misma fuente de tensión, también variable, y dejo este elemento de salida, y voy a poner esto a 0, y aquí lo pongo a 5, y empiezo a subir aquí, a ver qué pasa con la intensidad aquí, ¿no? Pero para otro valor diferente de VGS. Bueno, pues para eso tenemos aquí esta curva. Por ejemplo, pongo VGS menos 1, lo dejo ahí fijo, y se comporta exactamente igual. Sube en una zona óhmica, es decir, el transistor se comporta como una resistencia hasta llegar a un punto, el punto de saturación, donde ya no, por mucho que aumente la tensión de salida, la tensión de la fuente de salida, VDS, la intensidad se queda fija ya. En este caso, más pequeña que cuando VGS es 0, porque sabéis que el canal está en su máxima apertura, es decir, su mínima resistencia cuando VGS está en 0. Según vamos aumentando, disminuye la resistencia. Entonces, aquí la intensidad máxima de salida será menor, lógicamente. Voy aumentando, punto de saturación, y ya se me queda fija. Para un VGS de 2, pues aquí tenéis, estamos haciendo la curva de ID con VGS, comparándola con las VGS fija, y para ver qué pasa con las corrientes y tensiones de salida, del circuito de salida, ¿vale? Ahí tenemos la curva. Y bueno, pues nada, por último deciros que tenéis mucho más, vuelvo a repetir, como por ejemplo ejercicios que tenemos que tenéis aquí, ¿vale? En areatecnología.com/electrónica/jfet.html, que es donde está la página donde explicamos el JFET, pues con muchísimas más cosas, ¿vale? Para que tengáis una idea más o menos, bueno, pues fijaros por aquí, tenéis la página, estáis viendo aquí la página, circuitos equivalentes, la curva que vimos, otras curvas características, tenéis también los sentidos de los signos, muy importante, cómo hay que colocar los signos cuando hagamos los circuitos, los corrientes, las tensiones. Bueno, tenéis aquí cómo funciona el por qué este canal se estrangula y la resistencia aumenta, porque lo conectamos de forma polarizado inversamente. Todo eso explicado el por qué también lo tenéis, con ejercicios y con muchas más cosas. Bueno, pues ahí podéis visitarnos. Bueno, espero que os haya gustado y un saludo y nos vemos en Área Tecnología. ¡Oh, ojo! Si os ha gustado,
darle un me gusta, ¿vale? Y suscribiros abajo en mi canal. Un saludo a todos, hasta luego.